De entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Jorge Massetti murió en 1964 y el ERP empezó a operar en 1970. Así que calculo que para Agustín Laje, Massetti fue el primer viajero del tiempo. El día de hoy, el gobierno de Javier Milei hizo público un video protagonizado por Agustín Laje. Tratándose de una persona que yo particularmente no respeto en lo más mínimo, vamos a tratar de responder a sus argumentos con un poquito de respeto. La teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero. Ahora hay un punto que Laje omite a propósito, que es la relación de los empresarios con la última dictadura y con la violencia en los años 70. Las organizaciones terroristas de izquierdas afloraron en toda la región, auspiciadas en la mayoría de los casos por la Cuba del tirano Fidel Castro. Así, Cuba es la potencia socialista de Schrödinger, que al mismo tiempo es demasiado pobre porque es socialista y en paralelo es extremadamente poderosa para estar detrás de todo lo que afecta al capitalismo en América Latina. calculó que las organizaciones terroristas, en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Más aún, Si las fuerzas guerrilleras hubieran tenido 15.000 personas armadas, hubieran sido más poderosas que el Vietcong en sus inicios. Argentina hubiera sido Siria. este ataque fue direccionado desde el extranjero. El apoyo cubano a los terroristas no fue solo Ese ataque no fue direccionado desde el extranjero. La mayor parte de estas organizaciones surgieron por condiciones locales. Es el caso de Montoneros, de nuevo. Montoneros surge como parte de un grupo de militantes católicos radicalizados por el discurso tercermundista. ¿Dónde entra Cuba en esa ecuación? Ni no. La idea de pensar que Cuba decidió una agresión extranjera es solo una falopa conspiranoica que defendían los militares y que Laje por algún motivo decide replicar. ¿Cuáles serán esos motivos? No sé, piénsenlos ustedes. es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas. Acá hay un gran problema, que es que Laje agarra y dice: ¿ustedes quieren plantear que todo empezó en el 76? Pero todo empezó con la guerrilla. Y eso es falso. Por un motivo muy concreto. La guerrilla empieza a operar en un periodo marcado por otras dictaduras, que son anteriores. En realidad, si uno quiere hacer la reconstrucción de cuándo empieza el gran problema que termina en la última dictadura, por lo menos hay que ir al golpe del 55 cuando se derroca Perón. Y el otro punto interesante es que acá Agustín Laje habla constantemente de cómo Cuba financió a la guerrilla y nunca menciona cómo Estados Unidos financió a los militares, los apoyó, los entrenó. Porque nuestras Fuerzas Armadas, antes de operar en los años del terrorismo de Estado, de la represión militar, fueron entrenadas por comandos estadounidenses, por comandos franceses, durante años. De hecho, en 1957 se llevó adelante el primer curso de guerra revolucionaria en la Escuela Superior de Guerra de la Argentina, y eso fue 20 años antes de la dictadura, prácticamente, y fue 13 años antes de que existan Montoneros y el ERP. Y en esos cursos ya se enseñaban técnicas de guerra de contrainsurgencia y a enfrentar enemigos internos. Y ahí tenemos el problema. Si no había guerrilla, ¿por qué ya los entrenaban para eso? O si el problema era la guerrilla. Y eso fue con el apoyo estadounidense. Laje omite todo esto. De hecho, él estudió cursos de contraterrorismo en Estados Unidos. Me pregunto si esto tendrá de alguna manera relación con que Agustín Laje omite el rol de Estados Unidos en la violencia política de los años 70. ¿Será que él representa el interés de Estados Unidos? ¿Buscará invisibilizarlo de alguna manera? Porque de nuevo, los militares tomaban cursos en Panamá, en Estados Unidos, ¿no? Onganía incluso daba conferencias sobre guerra revolucionaria. ¿Por qué omitirlo, Agustín? ¿Hay algo que tengas que ocultar? La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. De nuevo, la historia debe contarse completa. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no mencionamos, de nuevo, que en 1957 se da el primer curso de guerra revolucionaria en la Escuela Superior de Guerra? ¿Por qué no contamos que fueron a estudiar a Panamá o a Estados Unidos? ¿Por qué no contamos de la Escuela de las Américas, Agustín? Me pregunto. ¿No? Son preguntas de... ¿Vieron alguna vez Bertolt Brecht habló de preguntas de un obrero que lee? Preguntas de un historiador que lee. Agustín, ¿por qué no mencionamos todo eso? ¿O por qué no mencionamos las dictaduras anteriores? ¿Hay algo que hay que ocultar o no? Porque si hubo violencia política en Argentina, que la hubo, fue en el marco de una larga historia de dictaduras, de proscripciones, de persecuciones por parte de gobiernos militares que no podían gobernar democráticamente y utilizaron la violencia.
y terminaron generando violencia del otro lado, pero que fue una violencia que empezó respondiendo a esos regímenes. De hecho, casi todos los historiadores de todas las tendencias coinciden en que la violencia de las organizaciones armadas y la emergencia de Montoneros y el LERP son producto de la contingencia que abre la dictadura de Onganía. Una dictadura que clausura toda forma de participación política, que plantea que viene a gobernar 20 años y que en ese momento se produce el Cordobazo, esos estallidos que terminan en la idea de pensar que era posible una guerra revolucionaria. ¿Por qué Agustín Laje no lo menciona? ¿Será que tiene algo que ocultar? No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron De nuevo, la omisión de lo necesario. ¿Por qué no hablamos del ciclo de dictaduras que precede a que emerjan las organizaciones armadas? ¿No? Es una omisión. ¿Por qué? Todo este desarrollo de hablar de la verdad en ningún momento vino acompañado de hablar de la formación de los militares en materia de contrainsurgencia por Estados Unidos, de cómo esa formación es previa a la dictadura y previa a las organizaciones armadas, de cómo hubo varias dictaduras antes de llegar al escenario en el que surgen las organizaciones armadas, de cómo se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo gobiernos no peronistas constitucionales, de cómo se cometieron crímenes de lesa humanidad por las Fuerzas Armadas antes de la emergencia de las guerrillas, y sobre todo, de quiénes son las víctimas de las Fuerzas Armadas. Porque en ningún momento se habló de cómo el concepto de subversión construido por las Fuerzas Armadas incluía civiles que no eran parte de la guerrilla. Eso en ningún momento se planteó, no se mencionó. Es como si todos los muertos de la dictadura fueran guerrilleros. Y sabemos que no es así, está comprobado. El otro punto interesante es que Agustín Laje intenta direccionar esta narrativa hacia sus puntos de interés y la casta política. Y en ningún momento mencionó a los empresarios que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, o a los empresarios vinculados a la dictadura. ¿Por qué esas omisiones? ¿Por qué si se trata de contar la verdad, omitimos cuestiones históricas? ¿Por qué, si no se condice con nuestra narrativa, no nos vamos a la raíz de esa cuestión y a lo que pasó antes? ¿Será que queremos ocultar algo? Citando a Agustín Laje, si contamos la verdad a medias y omitimos, no estamos contando la verdad. Y Agustín Laje no cuenta la verdad.